Bienvenidos nuevamente a su canal Microsoft Excel a todo nivel. El día de hoy les voy a mostrar un tip bastante interesante. Les voy a enseñar cómo agregar un tooltip o en español llamado también información sobre herramientas. Se preguntarán ustedes entonces qué es un tooltip. Los tooltips llamados información sobre herramientas son una serie de funciones adicionales de Power BI que nos permiten visualizar un conjunto de datos que nosotros vamos a poder personalizar. Por ejemplo, cuando nosotros situamos el cursor sobre un objeto visual de un determinado panel de datos, vamos a poder visualizar estos tooltips, estas herramientas que nosotros personalicemos, que nos va a dar un poco más de información o una información categorizada de forma distinta a la que nosotros estamos viendo dentro de Power BI. Para ver el ejemplo del día de hoy, vayamos a ver los datos con los que les mostraré cómo utilizar esta fabulosa herramienta. Pues bien, ya estamos en el ejemplo del día de hoy. Vamos a revisar esta tabla en donde les explico un poquito de qué tratan estos datos. Son las salidas del almacén de una serie de productos en donde tenemos en la primera columna al cliente al que le estamos vendiendo la mercancía, la entidad de donde está saliendo esta mercancía, que en realidad es la clave de este distribuidor que nosotros tenemos en esta columna. Posteriormente tenemos la cuenta contable, la fecha, el artículo, la descripción del artículo y los movimientos del almacén junto con los costos de los movimientos de estas salidas del almacén. Posteriormente tenemos un precio y un precio final. Nosotros vamos a utilizar esta columna que dice precio final. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conectar esta tabla a Power BI, vamos a generar un gráfico y posteriormente a generar el gráfico vamos a ver cómo es el proceso para crear la herramienta de tooltip, o más bien la información sobre herramientas. Vamos a cerrar esta tabla y ahora vamos a ver, ya tenemos Power BI en pantalla. ¿Qué es lo que requerimos hacer? Vamos a conectar entonces esas tablas, más bien esa tabla que nosotros teníamos en Excel. Entonces vamos a hacer clic aquí donde dice Excel y vamos a buscar en mis documentos ese archivo que decía tooltips. Va a ser una tabla en donde nosotros vamos a construir esa información sobre herramientas. Le vamos a seleccionar esta tabla que es donde nos indica que está esta información. Aquí nos muestra una vista previa de los datos que nosotros vamos a conectar. Le damos cargar y vamos a obtener los datos cargados en la parte de campos aquí a la derecha. Vamos a esperar que los datos se carguen correctamente, son unos cuantos miles, entonces tarda unos segundos. Listo, ya tenemos los datos de este lado. Como observarán, si yo voy aquí a la vista de datos, pues entonces voy a tener la información aquí para poderla visualizar. Posteriormente, pues ya tenemos aquí nuestro lienzo para crear la visualización. Vamos a hacer lo siguiente, antes de iniciar, vamos a extraer algunos datos a partir de la fecha para que nosotros podamos ver si utilizamos esos datos para crear el tooltip. Entonces, veamos cómo vamos a crear esto. Observen, vamos a ir a esta parte de la vista de lienzo, a la vista de datos, y entonces vamos a ir aquí donde dice transformar datos. Vamos a entrar al editor de Power Query, vamos a duplicar el campo de la fecha, lo tenemos de este lado el campo de la fecha. Posteriormente le vamos a duplicar la columna. Duplicamos la columna de fecha y en este caso le vamos a colocar mes. Ya que seleccionamos mes, hacemos clic derecho sobre estos datos, le damos clic aquí en transformar y en transformar en la parte de mes yo voy a decirle que me dé el nombre del mes y listo, me crea el nombre del mes. Lo mismo vamos a hacer para los años. Vamos a duplicar el concepto, la columna de fecha nuevamente, le damos aquí año, año, listo, y también vamos a hacer clic derecho, transformar y ahora en la parte de año pues seleccionamos año para que nos extraiga los años. Posteriormente ya tenemos los datos ahí, le damos aquí en cerrar y aplicar. Entonces esos dos conceptos se van a agregar aquí a los datos que yo tenga dentro de la tabla. Y ahora sí, vamos a crear una visualización. Recordarán que nosotros teníamos
datos del cliente y del distribuidor. Entonces vamos a crear una visualización de manera inicial. La voy a hacer grande a manera didáctica para efectos de este video. Vamos a crear una visualización en donde yo tenga un gráfico de barras agrupadas. Vamos a poner y vamos a agregar los datos de estas barras agrupadas. Vamos a agregarle el cliente a la parte del eje. Ahí está. Y posteriormente el precio final lo vamos a agregar aquí a la parte de valores. Se va a crear un gráfico. Vamos a darle aquí a la mitad de la página. A esto vamos a agregarle algunos datos de formato. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Dice precio final por cliente. Vamos a modificar ese título. Aquí le vamos a decir que esto se va a llamar ventas por cliente. Ventas por cliente. Listo. Y a ese formato de título lo vamos a centrar. Le damos clic aquí. Y tal vez le damos un texto un poquito más grande para que se vea un poco más. Y listo. Parece ser que en el título ahí todo bien. Vamos a activar las etiquetas aquí en formato. Le damos aquí en etiquetas. Y vamos a tener aquí las etiquetas. Ahí tenemos en automático el modo de unidades. Podríamos colocarlo en millones, en 1000 millones, etcétera, pero lo vamos a dejar en automático para que cuando los datos se muevan, estos tomen una medición adecuada. Vamos a colocarles nada más el color negro y listo. Ya tenemos entonces nuestro gráfico. Acá de este lado dice cliente, abajo en el eje X dice en el título, dice precio final. Vamos a colocarle aquí un título o vamos a desactivar ese título. Únicamente son las mediciones de los millones. Entonces cerramos esta parte del formato y ya tenemos hasta aquí esta medición. Tenemos las ventas de cada uno de nuestros clientes, pero en observen, tenemos Hermanos Ruiz 61 millones y de ahí se despliegan una serie de cantidades mucho menores para esta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando yo paso el cursor en un dashboard en Power BI, cuando yo paso el cursor, lo que hace Power BI es darme los datos, en este caso de las columnas que yo jalé, más bien aquí a la parte de eje y a la parte de valores. ¿Qué jalé? Pues el cliente y me dice que es el cliente Hermanos Ruiz y el precio final. Sin embargo, esta información que a mí me da aquí tal vez no me sirve de mucho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para efectos de este gráfico, nosotros vamos a crear un tooltip, es decir, una información adicional que cuando yo pase el cursor por aquí me despliegue unos datos más detallados y unos datos personalizados que yo quiera hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agregar una hoja nueva y aquí en la parte de la hoja nueva vamos a ir aquí a donde dice formato y en formato vamos a hacer clic aquí en donde dice información de la página. Aquí le vamos a poner ventas por año. Vamos a utilizar los años. Ventas por año. Y aquí le vamos a decir que se active información sobre herramientas. Listo, ya activamos ahí. En tamaño de la página, todas las páginas regularmente tienen una dimensión de 16:9. Sin embargo, ahorita lo que nosotros vamos a hacer, le vamos a decir, dame una página que se va a mostrar como información sobre herramientas. Observen cómo cambia el tamaño de la página por un cuadrado. Y entonces vamos a decirle que el fondo de la página pues sea, no sé, vamos a darle un gris muy tenue, este gris, y le quitamos la transparencia para que se vea gris. Vamos a ponerle un poquito de transparencia, un 50 aproximadamente. Así dejamos. Entonces ya tenemos estos datos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar una visualización. Por ejemplo, esta de gráfico de columnas agrupadas. La agregamos y observen cómo aparece un gráfico grandote que a nivel visual pues me vas a decir es que eso no se ve bien. No te preocupes porque esto únicamente va a ser una visualización para efectos de crear el tooltip. No se va a ver de este tamaño. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aquí voy a agregar esto de año que agregamos, que nosotros pusimos a partir de los datos de fecha en la columna que modificamos, que transformamos en Power BI.
Y vamos a hacer lo siguiente, le vamos a decir el precio final en la parte de valores. Ahora sí, ya tenemos el precio final, vamos a agregar algunos datos de formato. Mi intención con esto no es hacer un gráfico perfecto, más bien mi intención aquí es que tú sepas cuál es el procedimiento para crear estas informaciones sobre herramientas. Atención con eso, ya el formato tú se lo vas a dar de una mejor manera. Entonces, observan, vamos a darle el formato aquí en general, en el eje X vamos a decirle que nos dé este, este tipo categórico para que se muestren todos los años. Ahorita me está ordenando por orden descendente, entonces no se preocupen, ahorita acomodamos este orden de los datos. Vamos a decirle que nos dé de color negro esto. Y posteriormente, ¿qué más nos falta? En el título vamos a decirle que estos son ventas por año. Ahora sí, tenemos ventas por año. Vamos a centrar ese título. Listo. Y ahora en el eje Y no me gusta ese título que dice precio final. Entonces ahí podemos desactivar el título. Aquí le decimos desactivar. Y listo. ¿Qué nos falta? Tal vez nos faltan por ahí las etiquetas. ¿Sí? Las etiquetas son importantes. Ahí están las etiquetas y vamos a decirle que nos las muestre de un color negro. Listo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya cuando tú estés creando, obviamente, esta herramienta para visualizar, pues tú vas a darle el formato que tú desees. Ahora vamos a nada más verificar que los datos ya estén correctos. Aquí en la parte de información sobre herramientas dice ventas por año. Está activado ya la opción de información sobre herramientas para que esta la podamos elegir en la visualización en donde queremos que aparezca. En la parte de tamaño ya está todo bien, ya se configuró. Creo que aquí ya no hay más que hacer. Vamos a regresar a la página 1 donde tenemos nuestra visualización y observen, ahorita estamos mostrando cuando pasamos el cursor, estamos mostrando estos datos sobre únicamente el nombre del cliente y el importe. Ahora sí, nos vamos a ir vamos a seleccionar la visualización y en la parte de formato nosotros vamos a ir hasta abajo, que si hacemos grande estas opciones, observen, me dice información sobre herramientas. Ya que está aquí, le dejamos ahí donde dice tipo de informe y en la parte de abajo le voy a decir que seleccione esa opción que dice ventas por año, que en realidad es la página que nosotros creamos con las ventas por año para que nos las muestre cuando nosotros pasemos el cursor. Hasta aquí todo bien, cerramos estas opciones y parece ser que ya con esto nosotros vamos a tener el tooltip dentro de la información que nosotros mostremos en Power BI. Ahora observen qué va a pasar cuando nosotros mostremos, o más bien pasemos el cursor sobre esta información. Observa qué es lo que sucede. Me va a mostrar información con un nuevo gráfico en donde me va a mostrar las ventas por año correspondientes a estos 61 millones, con una distribución entre los años que nosotros tenemos ahí de 2015, 16, 17 y 2014. Nada más que ahí olvidamos hacer el orden de los datos y posteriormente pues nada más colocarlos por año. Ahí lo tengo en orden descendente. Posteriormente observa qué pasa si yo coloco el cursor sobre el Casa Constructor América. Observa cómo esos 8 millones que yo tengo ahí de ventas se distribuyen por año y me da un segundo nivel de información con el que yo voy a poder tomar decisiones de manera mucho más rápida y no solo el nombre que los datos me da de Power BI para determinar los conceptos un poquito más detallados. Entonces, a través de este proceso, nosotros vamos a poder crear estas informaciones sobre herramientas que nos va a permitir de una visualización sacarle más jugo, poder extraer más información útil que me determine más desgloses, más categorías de los datos sin la necesidad de que yo lo plasme en la parte de mi lienzo. Entonces, pues si quieres ver cómo se construye este tooltip, pues repite el video cuantas veces sea necesario. Si te quedó duda, son unas cuantas opciones ahí de formato.
hay que crear una hoja en donde nosotros vamos a poder construir esa visualización personalizada y ya el resto lo hace Power BI únicamente pues desglosando los datos con base en la información que tú ingreses para este caso. Pues bien, este es el ejemplo que les quería mostrar el día de hoy. Espero que les sea bastante útil. Ustedes que están iniciando con el uso de Power BI, esta es una de las herramientas muy buenas que nos va a permitir hacer mucho más útil, mucho más interesante la información que creen en sus dashboards de Power BI y bueno, pues brillen por encima de toda la información o la gente que presenta datos en Excel o Power BI. Pues bien, si este video te ha gustado, dale me gusta aquí en la parte de aquí abajo. Si tienes algún comentario, igual déjalo acá. Esos comentarios ayudan bastante al canal. Y bueno, si es la primera vez que estás en este lugar, suscríbete a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos la próxima.